Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Díaz. Nuestra exposición se centra en el modelado lógico y la definición de constraints de integridad para el sistema mascotas microchip, que es el script que nos dieron a nosotros en programación. Identificamos dos entidades principales, mascotas y microchip. La relación es de uno a uno. Una mascota tiene un microchip y un microchip pertenece a una mascota. Esto es clave para el diseño de las claves. Eh, Después, el diseño lógico, la implementación la realizamos en MySQL definiendo la base de datos mascotas microchip. Se puede ver en la pantalla las claves primarias. Las claves primarias de ambas tablas hicimos un ID con clave primaria, que esto garantiza la unicidad de cada entidad. Y después las claves foráneas hicimos una relación de uno a uno que se implementa con una clave foránea en mascota llamada microchip ID, agregando las restricciones unique a esta columna para forzar que el microchip solo pueda ser referenciado a una sola mascota. Las restricciones de dominio y check aplicamos not null a campos obligatorios como nombre, especie y dueño, pero lo más importante es que el check garantiza la validez de los datos en la tabla microchip. Diseñamos una regla usando regen XP que fuerza el cumplimiento estricto del formato 4 letras mayúsculas, 20 dígitos. Esto garantiza la integridad del dominio. Después hicimos pruebas válidas. El diseño debe permitir que las inserciones válidas, como muestran, acá las vamos a mostrar. eh, que sean exitosas respetando todos los formatos. Después intentamos inserciones inválidas, intentamos duplicar un código de microchip y crear una mascota con un ID que no existe y nos lanzó error. En conclusión, mediante la combinación de las claves primarias, las claves foráneas, el unique y el check, hemos logrado un diseño de bases de datos que es seguro, que garantiza la coherencia y la validez de los datos en todas las operaciones. Hola, esta presentación aborda la etapa 2 de nuestro trabajo práctico centrada en la generación y carga masiva de datos mediante SQL puro. El objetivo principal fue poblar las tablas microchip y mascotas con 200.000 registros cada una. La metodología se basó en una inserción por conjuntos diseñada para lograr variabilidad y volumen. Para esto combinamos dos mecanismos claves: tabla semilla para la heterogeneidad de los atributos y el producto cartesiano cross-join para la escalabilidad de las filas. Para la variabilidad de atributos, creamos tablas semillas, ejemplo mascota nombre, mascota microchip veterinarias, con valores predefinidos. La aleatoriedad en las 200.000 filas se garantizó mediante la ejecución de la subconsulta escalar select columna from tabla semilla, order by rank limit 1. Esto asegura la selección aleatoria y diferente de un valor por cada fila generada en la consulta principal. La base de los 200.000 registros se simuló utilizando un producto cartesiano sobre tablas semillas, donde el from masivo generó el conjunto de datos necesario, que fue delimitado con el comando limit 200.000, garantizando el volumen requerido. Para asegurar la unicidad y consistencia del atributo código en la tabla microchip, y dado que estamos trabajando en un entorno MySQL que no soporta secuencias nativas como MariaDB, implementamos una simulación de secuencia utilizando una función escalable y una tabla auxiliar. Primero creamos la tabla microchip sec con un campo ID autoincrement que actúa como nuestro contador seguro y persistente. Luego definimos la función nextval. Esta función es crucial. Ejecuta un insert into microchip sec, la tabla que creamos recién, values null, y retorna el last insert ID, garantizando que cada llamada obtenga un valor numérico secuencial y único. De esta forma, dentro del insert into microchip, invocamos a nextval para generar el segmento numérico del código. Este mecanismo previene el error de duplicados, ya que el valor secuencial garantiza la unicidad del código completo, cumpliendo con la exigencia de la clave única independientemente de la porción alfabética aleatoria. La clave de la integridad referencial y el cumplimiento de la cardinalidad 1 a 1 se logró con una estrategia de inserción en dos pasos: el padre primero y el hijo después. El primer paso fue la inserción de microchips. La tabla padre, la tabla microchips, insertó sus 200.000 registros, generando su clave primaria ID mediante un increment de 1 a 200.000. El siguiente paso fue la inserción de mascotas, la tabla hijo. Para mantener la relación 1 a 1, la consulta de inserción mascota utilizó la propia tabla microchip como fuente de datos en el from. El valor tbase.id, la primary key del padre, fue insertado directamente en la columna mascota.microchipid, la foreign key del hijo. Lo crucial es que esta columna mascota.microchipid fue definida como una clave única. Esta restricción garantiza dos aspectos fundamentales: la integridad referencial, que cada mascota apunta a un microchip existente, y la cardinalidad 1 a 1 es forzada. Ningún microchip ID puede ser referenciado por más de una mascota.
cerrando así la relación de manera controlada y verificable. En resumen, mediante el uso estratégico de tabla semilla, cross-join para escalabilidad, secuencias para unicidad y la restricción unique en la clave foránea para garantizar el uno a uno, hemos logrado una carga masiva de 400.000 registros totales que cumplen con los estándares de integridad, unicidad y coherencia lógica. Hola, soy Natalia Córdoba de Comisión 7 y yo voy a explicar la etapa 3 del trabajo práctico integrador que tiene que ver con las consultas complejas y reportes. La idea era que todas aportaran información de utilidad, es decir, que se pudieran usar para generar reportes, analizar datos o, por ejemplo, tomar decisiones. Las vamos a ejecutar por cuestión de tiempo, porque algunas tardan un poquito, con un límite de 100, de los primeros 100 resultados. Las consultas join que pensamos fueron realizar un reporte con la información de cada uno de los microchips y de la mascota a la cual está asignado ese microchip, como para tener una vista de cada una de las implantaciones completa. Después pensamos también buscar mascotas con microchips implantados en el último año. De esta forma podíamos hacer un balance de las implantaciones anuales. Después, para lo que son las consultas de Group B y Javin, pensamos veterinarias con más de 500 microchips implantados, porque nos servirían para ver las veterinarias más activas. En el caso de las subconsultas, pensamos mascotas con microchips implantados hace más de 5 años. En este caso podía llegar a servir para mostrar cuáles son las mascotas a las que hay que darle más prioridad a la hora de realizar controles, porque son las implantaciones más antiguas, por eso requerirían prioridad. En cuanto a las vistas, hicimos dos vistas, una relacionada con el detalle de las mascotas y los microchips y otra relacionada con los microchips antiguos. En este caso, trae la misma información, salvo que nos sirve para ocultar información sensible y también acceder más rápidamente a la información porque no tenemos que ejecutar la consulta cada vez que necesitemos esa información. La última parte del trabajo fueron las pruebas de rendimiento. En este caso hicimos 3 consultas: igualdad, rango y join. De igualdad buscamos una serie de microchips según su código. En rango buscamos las implantaciones de los últimos 3 años. Y en join lo que hicimos fue buscar hacer un reporte de microchips y mascotas. Lo que hicimos fue generar las consultas y ejecutarlas al principio con un explain. Entonces, de esta forma nosotros podíamos saber si estaba usando algún tipo de índice o no esa consulta, para saber si para la siguiente vez que se ejecutara y se registraran los datos necesitábamos ignorar, crear o forzar el uso de índices. Una vez que hicimos las dos ejecuciones con y sin índice, lo que pudimos obtener es información de lo importante que es crear índices cuando trabajamos con una cantidad de datos tan masiva como esta. Porque, por ejemplo, en el caso de rango no se vio muy diferente, pero la igualdad se resolvió muchísimo más rápido, 10 veces más rápido de lo que se resolvió si no implementábamos los índices, y en el caso del join ni siquiera se pudieron ejecutar las consultas. Sí se ejecutaron con índices, pero al quitar los índices dejaban de funcionar, salía un error por consola y no mostraba ningún resultado. Entonces, creo que la etapa 3 lo que nos sirvió es para entender por qué es importante crear consultas que den información útil, porque tiene un costo hacer consultas, obviamente, pero también es importante diseñar bien esas consultas para que se ejecuten lo más eficaz posible. Hola, mi nombre es Joana. Les voy a seguir hablando sobre la etapa 4. En esta etapa nos centramos en aplicar los dos pilares fundamentales de las bases de datos: la seguridad, que es el acceso y prevención de ataques, y la integridad, que es la coherencia de los datos. Implementamos el principio del mínimo privilegio creando un usuario. En este ejemplo es 123 microchip con permisos exclusivamente DML. Select, Insert, Update y Delete. Al intentar un comando administrativo como por ejemplo drop tail, el sistema le va a lanzar un error confirmando que el acceso está restringido. Complementamos Complementamos con vistas públicas, mascotas públicas, perdón, microchip resúmenes que actúan como filtros ocultando información sensible como puede ser el nombre del dueño, observaciones veterinarias de confidencialidad con respecto a la mascota. Después, la integridad se asegura que los datos sean siempre válidos y coherentes, lo cual lo probamos con 3 escenarios inválidos.
Una violación check que intentamos insertar un código de microchip con un formato incorrecto. Una violación de foreign key que intentamos crear una mascota con un microchip ID que no existe. Y una violación primary key que intentamos duplicar el ID del microchip, lo que el sistema rechaza, garantizando la unicidad de cada entidad. La defensa que elegimos fue la más crítica de la aplicación SQL, que es SQL Injection. Elegimos el proceso de almacenamiento sin SQL dinámico, que es un mecanismo de defensa. Implementamos buscar una mascota por nombre. Su seguridad resiste en que la estructura, la consulta es estática y la entrada del usuario busca el nombre, el valor de la cadena en realidad, que es un valor literal de texto y que no se ejecuta como código. Este intento es malicioso, ahí lo tenemos descrito y al buscar literalmente el nombre, lo único que busca en realidad es si aparece una mascota con ese nombre en la pantalla. Acá tenemos el programa corriendo con los intentos de duplicación, con las violaciones, eh, con el procedimiento para buscar por el nombre. Y la prueba anti-inyección documentada con el resultado. Bueno, muchas gracias. Ay, ¿por qué no dejo de compartir esto? El objetivo de la práctica fue comprender el funcionamiento de las transacciones en bases de datos, observar cómo los niveles de aislamiento afectan la visibilidad de los cambios y simular la ocurrencia de bloqueos y deadlocks en un entorno concurrente. La preparación de la práctica se basó sobre la base de datos mascota microchips y se utilizaron dos conexiones simultáneas. La sesión 1, donde simulaba un usuario realizando cambios en ciertos registros de la tabla microchip, y la sesión 2, donde se simula otro usuario intentando modificar los mismos registros que la sesión 1, pero en orden inverso, para provocar conflictos de concurrencia. La simulación de deadlock en la sesión 1 se inició con una transacción que bloqueó los registros ID 327822.5 y el ID 327823.0. Y la sesión 2 se inició con una transacción que bloqueó primero el ID 327823.0 y luego el ID 327822.5. Al intentar ejecutar los siguientes updates en ambas sesiones se produjo un deadlock. El programa detectó un ciclo de espera entre transacciones, en el que cada sesión intentaba modificar registros bloqueados por la otra. Como resultado, una de las transacciones fue abortada automáticamente por el error 1213. Este comportamiento demuestra cómo el programa garantiza la consistencia y la integridad de los datos frente a operaciones concurrentes que generan conflictos. Las transacciones y control de cambios se realizaron de diversas operaciones para comprender el efecto de commit y rollback. La transacción confirmada commit, donde varias actualizaciones se realizaron de manera atómica y se confirmaron. La transacción revertida rollback fueron cambios pendientes donde fueron desechados, demostrando la atomicidad de las transacciones. Se observó que mientras una transacción estaba abierta, otros usuarios no veían los cambios pendientes si el nivel de aislamiento era repeatable rate, que es el valor por defecto en MySQL. Esto asegura consistencia, pero puede generar bloqueos si varias transacciones intentan modificar los mismos registros simultáneamente. Los niveles de aislamiento y visibilidad de datos para explorar cómo los niveles afectan estos cambios. Temporalmente el nivel de aislamiento se cambió a rate committed. Se pudo observar que las transacciones comenzaron a ver los cambios confirmados por otros usuarios inmediatamente, permitiendo reflejar modificaciones sin esperar a que la transacción original hiciera commit. Esto demostró que el nivel de aislamiento influye directamente en la concurrencia, el bloqueo de filas y la consistencia de lectura. En login de errores y manejo de deadlocks se implementó un procedimiento conceptual que capturó errores ocurridos durante una transacción, registró información relevante en una tabla de logs de errores
y detectó específicamente deadlocks que permiten intentos automáticos con breve retraso para intentar completar la transacción sin perder esos datos. Esta práctica evidenció la importancia de capturar errores, realizar logging y diseñar estrategias de reintento ante conflictos en aplicaciones reales.